Inicia la grabación y ahora sí, a leer. Capítulo 31. Hija de traidores. Yo no comparto su actitud. Si estáis en lo cierto y sois capaces de mantener a Odium preso por el momento, eso nos daría el tiempo necesario para planificar. Se trata de una amenaza que supera la capacidad de una sola esquila para afrontarla. Incluso varias semanas después de verlos por primera vez, Bentley seguía siendo incapaz de no quedarse mirando a la nueva marca de fusionados. Esa marca, los llamados Makai-Im o aquellos de las profundidades, tenían acceso a una de las mismas potencias que Bentley, la capacidad de convertir la piedra en líquido. Los profundos tenían la piel lisa, sin pelo y sin apenas armadura, solo caparazón sobre las cabezas y los genitales. Exhibían sus vistosas pautas por toda la longitud de su cuerpo sinuoso. Sus largos brazos y piernas recordaban a Bentley a su forma actual, que era alta sin llegar al nivel de esbeltez antinatural de Raveniel. Y los constructores como ella. Ahorita regreso, va. Los Makai-Im vestían túnicas abiertas por delante, cuando vestían algo en absoluto. Se mantenían apartados y distantes del resto del equipo, de salto en su avance por los congelados pasos montañosos. Después de pasar semanas viajando juntos, ningún profundo se había dirigido a ella ni una sola vez, aunque el ritmo que imponía Raveniel dejaba poco tiempo para la cháchara. Aquellas montañas, por lo que venía entendiendo Bentley, no formaban parte de ningún reino concreto. Los valles aislados eran demasiado inaccesibles desde el exterior. Un grupo de celestiales los había llevado hasta allí varias semanas antes y luego los había dejado para que recorrieran el resto del camino hasta Orídiru a pie. ¡Y! Van a llegar a Orídiru, ya valió ver. La fortaleza humana estaba en algún lugar de allí dentro, en teoría oculta e inexpugnable. Las patrullas de corredores del viento imposibilitaban acercarse demasiado volando, pero Raveniel opinaba que un grupo reducido de infantería, desplazándose con cautela de noche o durante las tormentas, sería capaz de aproximarse inadvertido a los túneles inferiores de la torre. Hola, Riley. Mira, te tocó. Te voy a dar spoiler porque estoy leyendo el ritmo de la guerra. Tú sabrás, tú sabrás. Y ya me perdí. Aquí. Y así, Bentley se unió al resto del grupo, saliendo de la sombra de la cobertura arbórea y empezando a cruzar el terreno de piedra. Como en días anteriores, Raveniel marcaba un ritmo difícil de mantener, aunque Bentley sabía que no empezaría a notarse cansada hasta que hubiera seguido así unas pocas horas. La antigua erudita había reemplazado las túnicas majestuosas por cuero de viaje adecuado para la batalla, y su coleta alta, de mechones de un puro rojo anaranjado, caían alrededor del resto de su cráneo, cubierto por caparazón. Urgió al grupo a seguir adelante, cada vez más ansiosa. Estaban acercándose a la torre, ya solo quedaban unos pocos días. Aquel valle de las tierras altas era prácticamente árido del todo, capaz de mantener solo a los rocabrotes más resistentes y a algún pequeño grupo de árboles achaparrado, cuyas ramas se entretejían para crear una maraña resistente a las tormentas. Aunque las hojas de los árboles se retraían cuando llegaba una tormenta, las ramas permanecían firmes y entrelazadas. No había ni un solo videspren a la vista, aunque el suelo estaba sembrado de friospren que apuntaban al cielo. Nada más un ratito. ¿Qué? Que me acaricie el pecado. Pensé mal por un momento. Ahorita no estoy leyendo. Bueno, creo que acababa de pasar un capítulo de Navidiosa. Así que no te estoy dando spoiler de ella. Pero sí de aquí. De algunos asuntitos. Mira el Discord. A ver. No, espérame. Mejor miro el Discord cuando termine esta lectura. Para no tener tiempo muerto en la grabación. ¿Vaya, Berito? ¿Dónde me quedé?
Como cabría esperar, había rocabrotes en las laderas a sotavento, pero las cicatrices de terreno negro fulminado y las zonas quemadas revelaban que, cuando la tormenta eterna pasaba por allí, no atemperaba su furia. Las alturas parecían sufrir menos descargas de relámpago que las tierras bajas. Una disculpa por la dislexia, Riley. Tú ya sabes qué es esto. Benny apretó el paso para adelantar a los soldados y situarse a continuación de los profundos. Le gustaba observarlos, porque se fundían con la piedra incluso mientras avanzaban. La brillante luz cerúlea de la luna de honor revelaba 30 siluetas, algunas con túnicas ondeantes, deslizándose por el suelo sin perder la postura erguida. No era como lo que hacían los Shetel-Im, los fluyentes, capaces de resbalar por cualquier superficie, como si estuviera aceitada. Aquello era distinto. Los profundos tenían los pies hundidos en el suelo, hasta encima de los tobillos. Se movían como nada que Bentley hubiera visto en la vida, como palos en una corriente después de una alta tormenta poderosa, como si la piedra los empujara hacia adelante mientras ellos se quedaban quietos y erguidos del todo. Tenían un brillo rojo en los ojos, como todos los fusionados y regios, pero los suyos parecían de un tono más siniestro y oscuro. Me he fijado en que te interesan, dijo una voz desde el lado de Bentley. Sobresaltada, se volvió para encontrar a Raveniel, caminando junto a ella. Bentley armonizó a ansiedad y Timbre vibró en su interior, preocupada. ¿Había estado prestando demasiada atención? ¿Se interpretaría como algo sospechoso? Agachó la cabeza y canturreó agonía. Ya había temido que aquella misión amenazara con revelar su vínculo. Madrugando, así es aquí. Ya te cambiaste el nombre a Akiotoxic. Te dije que suena bien el Akiotoxic. Bueno, ya me voy. ¿Semen? ¿Cuidan? Caray. Que te vaya bien, Llorito. Si tienes que trabajar, pues ahí aguas. No te vayas a dar un mazazo en el pie en lugar de al puerquito. O como sea que ustedes maten a los puerquitos. Sí. Te decimos que suena bien. No tienes por qué avergonzarte, dijo Raveniel a arrogancia. La curiosidad es bienvenida en los cantores. Es una pasión digna, última oyente. Bentley mantuvo ansiedad mientras andaba, a ritmo rápido, bajo la mirada de Raveniel. Tenía intención de servir bien a aquella fusionada, como Leshwi la había pedido. De todo el personal no militar de Leshwi, solo Bentley era regia, por lo que solo ella podía podía superar aquel trayecto difícil. Hasta el momento había servido a la Mujeren solo en tareas modestas, desenrollar su colchoneta por los aires, llevarle agua para beber. Había empezado a pensar que servir a Raveniel sería, si no fácil, por lo menos tranquilo. ¿Por qué estaba llamando justo entonces la atención de la Mujeren? Eres una elección muy extraña por parte de Leshwi, dijo Raveniel. Ando bien pendeja hoy. Cuando me enteré de a quién se me entregaba como mi nueva voz. Para muchos eres solo la hija de traidores, y sin embargo Leshwi te dio honor. Te llamó la última oyente. Fue amable, antigua. Tiene muy buena opinión de ti. ¿Qué? El autocorrector ya me lo corrige y lo puse en grande, el semen cuidan. Voy a buscar todas las cobijas porque mañana vamos a acampar y apenas me dicen. Y bueno, suerte y diviértanse en la acampada. Dijo Raveniel. Los fusionados no somos amables, sino que recompensamos la competencia y la pasión, aunque una sea hija de traidores. Debería haber esperado que la voz de Leshwi sería alguien anómalo. Es de las más listas y capaces entre los celestiales. Ella quizá os rebatiría en eso, antigua. Sí, soy consciente de lo mucho que se esfuerza para que otros la subestimen, dijo Raveniel a satisfacción. Es peligrosa, y eso es bueno. Miró a Bentley y parpadeó una vez con sus ojos rojos, canturreando con suavidad a satisfacción. Timbre zumbó en el interior de Bentley. Raveniel sabía demasiado. Era evidente que sabía que Bentley era una espía de Leshwi.
Pero ¿cuánto más había deducido Raveniel? Era imposible que conociera toda la verdad. Dime, prosiguió Raveniel, ¿qué es lo que te interesa tanto de los profundos? ¿Por qué dedicas horas enteras a observarlos? Encuentro fascinantes sus poderes, respondió Bentley. Mejor no mentir hasta que fuese necesario. 9 marcas de fusionados, dijo Raveniel. 9 potencias. ¿Conoces las potencias? Capaz me secuestran. Puede ser, llaverito. A ver si no me muero. A comer, no sé. ¿Dónde van a acampar? Si es en un bosque, te podría, no sé, comer un lobo, un oso. Depende la fauna del lugar donde estés. Si estuvieras acá por donde vivo yo, un coyote. Las fuerzas inherentes por las que todas las vidas, todas las realidades están conectadas, gravitación, transportación, transformación, pero creía que eran 10. Así es como hablan los humanos, dijo Raveniel a mofa. Afirman que existe una décima, de honor en exclusiva. La adhesión no es una verdadera potencia, sino un embuste presentado como tal. Las verdaderas potencias son tanto de honor como de cultivación. Esta para la vida, honor para hacer de la potencia una ley natural. Las cosas deben caer hacia el suelo, de modo que crearon potencias para que así ocurriera. ¿Y la potencia de estos? Preguntó Benny señalando hacia los profundos. Cohesión, dijo Raveniel. La potencia de la conexión axial. La potencia que ata las partes más minúsculas de todos los objetos entre ellas. La potencia que no mantiene de una pieza. Los Makai-Im pueden unir su esencia a la esencia de otras cosas, entremezclando sus ejes. Todo lo que existe es sobre todo vacío, aunque no podamos ver que es así. Una piedra, como una mente, existe para llenarse de pensamientos e investidura. Ben le canturrió a ansia. Respuestas, por fin respuestas. No sabía lo que significaba la mitad de esas cosas, pero que uno de los fusionados respondiera con tanta facilidad la emocionaba, aunque timbre zumbó a cautela. Voy a cerrar la puerta porque acaban de llegar y están haciendo un ruidazo. Que traen un desmadre. Abriendo las puertas como si no se rompieran las chingaderas. Las órdenes de radiantes tienen 2 potencias cada una, dijo Bentley. Las marcas de los fusionados, una. ¿Significa que los radiantes son más poderosos? ¿Poderosos? Es mejor tener más capacidades o tener una sola y manejarla con pericia. Los fusionados conocemos nuestra potencia con una intimidad que jamás disfrutará un radiante. La luz escapa de los humanos como el agua de entre los dedos. Obtienen fogonazos de gran poder, pero no pueden retener lo que tienen. Un fusionado puede contener la luz y regocijarse en ella sin límite. Hasta una regia como tú conoce este poder de una manera inferior. Pocos lo saben, pero contienes una pequeña cantidad de luz del vacío en tu gema corazón. No puedes utilizarla de forma activa, por supuesto, pero quizá hayas sentido cómo enardece tus emociones. En cuanto a los fusionados, nuestro dominio sobre nuestra potencia es eterno. Allá donde los humanos visitan, nosotros reinamos. Hizo un gesto hacia los profundos. ¿Puede afirmar algún radiante que conoce las piedras como los conocen estos, fundiéndose en la roca, mezclando sus mismos ejes? Los radiantes se enfocan en demasía hacia afuera, cambian el mundo, pero se pasan por alto a sí mismos. Sí, un radiante puede proyectar una piedra hacia el cielo, pero los Ranai-Im pueden elevarse sin temor a caer jamás. Bentley canturrió a ansia, aunque no estaba muy de acuerdo con la fusionada. Se había cohibido a la hora de usar sus poderes radiantes en colinar, pero la entusiasmaban. Timbre decía que Bentley sería capaz de mover la piedra, de darle forma. Miró a los profundos, que se movían silenciosos, expertos. Comparado con ellos, el paso de la propia Bentley y el de los 500 soldados en forma de tormenta que marchaban detrás parecía torpe. Y lo cierto era que los envidiaba, aquella forma de fluir. Pero,
¿Por qué los poderes se manifestaban de manera distinta en los radiantes y en los fusionados? Armonizó a malestar, mientras meditaba sobre lo que había dicho Raveniel. Cada respuesta parecía despertar una decena de nuevas preguntas, pero Bentley sabía que los fusionados, incluso los que estaban de un humor complaciente como Raveniel, no toleraban las preguntas para siempre. Así que Bentley se decidió por una última cosa que preguntar. Si las potencias son de honor y cultivación, dijo, ¿por qué servimos a Odium? Una pregunta peligrosa, replicó Raveniel a mofa. Ciertamente eres hija de traidores, ¿verdad? Y no encubras tu ambición, niña, dijo Raveniel guiando a Bentley por una hilera de arbustos espinosos, bajo los que unas pequeñas criaturas peludas huyeron en la noche. Me gusta verla en mis siervos, pero aún así hay una cierta insensatez en tu pregunta. ¿A quién preferirías adorar? ¿A una diosa de las plantas o a un dios de las emociones? Movió la mano hacia el sudeste. Cultivación se oculta en algún lugar de estas montañas. Está en todas partes, pero también está aquí, viva pero asustada, lo sabe. No es una diosa de las personas, sino de las criaturas. Interesante, interesante. Está sabroso el spoiler. Postdata. Qué lectura tan calmada. Genera paz esa voz. Gracias, Riley. Ni pareciera que aventáramos desmadre en el otro lugar. Ya sé, ¿verdad? Son dos partes de mí. Estoy ¿cómo se le dice? ¿Fraccionada? No, fragmentada. Ajá. Estoy fragmentada como Shalan. ¿Podría leerte algo que no te dé spoiler? Algo nuevo, si quieres, un día, para mimir. Ahí nomás me dices, me mandas mensajito, si quieres. Ha estado ocupado estos días, me imagino yo. ¿Dónde voy? Y honor, un dios de las leyes. De nuevo, ¿a quién preferirías? ¿A un dios que solo sabe hacer que una piedra caiga al suelo? ¿O a un dios que nos conoce, que nos comprende, que siente como sentimos nosotros? Sí, las potencias están regidas por honor, y sin embargo, como puedes ver tú misma, su muerte no cambió el mundo de ninguna manera apreciable. Su poder une todas las cosas, pero solo eso no es digno de adoración. Odium, pasión, él sí que conoce recompensas, él sí que concede recompensas. Tranquila, tú síguele. Entré a verte un ratito que ya me ocupo otra vez, chale. Ni modo, Riley. A trabajar o bueno, no sé qué estés haciendo, pero ánimos. Bentley tarareó a ansia. ¿Quieres más? ¿No es así? Preguntó Raveniel. ¿No tienes llenadera, Bentley? Solo alguien con una ambición pura podría ocupar la posición que ostentas tú. Sirve bien y quizá encuentres las bendiciones disponibles para los dignos. Verdadero conocimiento, verdadera vida. Benny siguió canturreando, aunque su ritmo interno era otro mucho más inseguro, el ritmo de lo perdido. No sabía qué pensar de Raveniel. Muchos fusionados eran inestables de un modo u otro, vengativos, destructivos, engreídos. Al escuchar las afirmaciones meditadas y profundas de aquella criatura, Benny descubrió que tenía miedo. Aquella criatura era mucho más peligrosa que ninguna con la que se hubiera encontrado antes. Raveniel la dejó, apretando el paso para unirse a las silenciosas criaturas flotantes que eran los profundos. Bendy siguió andando y se sorprendió cuando Rotan se adelantó desde atrás para ponerse a su altura. Era el líder de los soldados de la dama Leshwi, por lo que no estaba entre los subordinados de Bentley, sino que tenía una autoridad análoga a la suya. Al igual que la mayoría de los soldados de Leshwi, Rotan había sido entregado a Raveniel para la incursión. Los soldados del perseguidor también se habían unido a ellos, y eran un grupo al que Bentley conocía por su temible reputación. Habían sido duros con los humanos de Colinar, pero estaban entre las tropas más fuertes y soberbias de los cantores. Ataviados con unos uniformes propios que llevaban siempre con orgullo, se habían entremezclado con las tropas de Leshwi, bien entrenadas y más calmadas, componiendo entre ambas un imponente equipo de asalto, dotado tanto de fuerza como de disciplina. Se me cuida, Terroncito. Si me desocupo pronto, vengo de nuevo. Eso espero. Va que va.
Échale ganas a lo que tengas que hacer, corazón. Benny no había tenido nunca relación con Rodan, ni con los demás soldados, pero no tenía nada contra él, aparte del hecho de que los otros regios le preocupaban, ya que llevaban a Basiu-Spren en sus gemas corazón. Con cada paso que daba Rotan, su poderosa figura parecía crepitar de energía. A veces destellaba chispas en sus ojos de un rojo profundo. Benny recordaba aquella sensación, la de llevar la forma tormenta, la forma que había utilizado cuando llevó a su pueblo a la perdición. No deberías molestar a los fusionados, Benly, dijo Rotan a mofa, mirando hacia Raveniel. La mayoría no son tan indulgentes como Leshwi. Ten cuidado, no querría verte caer. Eres útil para nosotros. No, no sabía que te importara, dijo ella. Leshwi te valora, repuso él, por tanto, lo mismo hacemos los demás. La dejó con esa simple advertencia y retrocedió de nuevo. Rotan no solía querer respuestas o conversación siquiera. Se limitaba a erguirse en toda su altura, decir lo que pensaba y esperar a que se le entendiera. Sería un buen elemento que tener de mi parte, pensó Benly. Pero no, demasiado peligroso. No podía permitirse pensar en reclutar en ese momento. Tenía que concentrarse en seguir con vida, porque, por muy extenuante que hubiese sido aquella caminata por las montañas, Benny sabía que estaba por llegar una parte más peligrosa. Antes de que acabara la semana, llegarían a Urídiru, y entonces llegaría la verdadera prueba. Vale, hasta luego. Capítulo 32. Pensárselo 3 veces. O 4, si contamos a Sin Forma. Por desgracia, como demuestra mi propia situación, la combinación de esquirlas no siempre lleva a un poder mayor. De hecho, Adolin llegó al saliente de obsidiana donde estaba Su. La custodia de la piedra de pelo dorado seguía llevando su ropa tradicional, una tela ceñida envolviendo el pecho y unos pantalones sueltos y ondeantes. Afirmaba que sus habilidades como exploradora procedían de haber trabajado como guía en las islas Reshi, pero a Adolin le parecía que se movía con demasiado sigilo para que fuese solo eso. Ahí, dijo Su señalando. Sí que nos siguen todavía. Adolin levantó el catalejo y miró en esa dirección, y en efecto, alcanzó a distinguir la caravana Tukari en la lejanía. Aquellos extraños humanos habían estado siguiéndolos, nunca a más de unas pocas horas de marcha por detrás, desde que habían salido del pueblo portuario hacía semanas. Condenación, dijo Adolin. Así que al final no giraron en la encrucijada. El terreno se había vuelto más desigual desde aquella mañana con peñascos y salientes, y eso les había dificultado vislumbrar a sus perseguidores. ¿Quieres ir a enfrentarte a ellos?, preguntó Su sonriendo. ¿2 contra 20? Una de esos dos puede cambiar la forma de la piedra a voluntad y convertir la ropa en armas. No me atrevo a desperdiciar la luz tormentosa que nos queda, dijo Adolin. Se agotará pronto de todos modos, respondió ella. Ya puestos, podríamos darle un último adiós, una nueva experiencia para el único. Desde abajo, Uapam levantó la voz. No la animes, es capaz de hacer esa cosa necia. Su sonrió a Adolin y le guiñó el ojo, como si sus bravatas fuesen en parte para poner nervioso a su Spren. Incluso después de haber viajado con ella durante semanas, Adolin no sabía qué pensar de la extraña custodia de la piedra. Su saltó con ligereza del peñasco y resbaló por la lisa obsidiana, grácil como una danzante del filo. Al llegar abajo, dio una palmadita a Uapam en el hombro y los dos echaron a andar hacia el campamento. Adolin estaba tentado de hacer lo que decía Su, aunque fuese solo porque era cierto que se les estaba terminando la luz tormentosa. Llevaban ya casi 30 días en Shadesmar, tiempo suficiente para que todas sus esferas se hubieran agotado hacía semanas. Aunque habían gastado buena parte de su luz tormentosa en el paradero de caravanas, se habían quedado unas pocas gemas más grandes que les habían prestado los taileños, capaces de retener la luz más tiempo incluso que otras del mismo tamaño. Esas estaban empezando a oscurecerse.
por desgracia, y cuando las gemas empezaban a oscurecerse, tardaban poco en volverse opacas. Adolín echó otro largo vistazo a los Tucari y negó con la cabeza. No parecía que estuvieran intentando alcanzar al grupo de Adolín. No apretaban la marcha ni avanzaban de noche. Lo segundo les resultaba fácil, ya que la noche en Shadesmar no era un periodo concreto derivado del movimiento del sol. Aquellos humanos podrían haber redoblado la marcha sin ningún problema y alcanzado a su equipo. Ya había enviado un mensajero por delante para preguntar sobre ellos a Notum. La patrulla del Spren, menos numerosa, marchaba un poco por delante del grupo de Adolín. El Honor Spren había dicho que no era ilegal que esos Tucari utilizaran el camino, pero que los informaran si hacían algo claramente amenazador. Adolín guardó el catalejo y volvió con los demás, que estaban levantando el campamento. Había aprendido de su padre que era bueno que a un comandante se lo viera haciendo cosas, así que inspeccionó el trabajo, estableció los turnos de avanzada y retaguardia para la jornada, y fue a ver cómo estaba Maya, que estaba viajando a lomos de Galante. El gran semental negro, que no se dejaba montar por cualquiera, le había cogido apego y parecía comprender que Maya estaba herida. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito Galante! Estaba herida de algún modo. Galante pisaba con más cuidado que de costumbre y hacía movimientos suaves para que Maya no cayera de la silla de montar. Y no era solo imaginaciones de Adolín, pensaran lo que pensaran los demás. Puso a todo el mundo en movimiento y al rato fue a buscar a Shallan. Durante las últimas semanas, Shallan se había pensado 2 veces, 3, siendo estrictos, cómo usar la información de que Berila era una espía. Cuando la caravana inició la marcha de la jornada, se quedó cerca de Berila, supuestamente para ayudarla con el tejido de luz. Aún tengo que encontrar mi foco brillante, dijo Berila, manteniendo el paso con facilidad gracias a sus largas piernas alesi. Era casi un delito lo precioso que tenía el cabello oscuro, a pesar de que había poca agua para lavarlo. He probado a dibujar como sugeriste, pero no se me da nada bien. Utiliza el tejido de luz con los hombres en los campamentos de guerra, dijo Shallan, y te he visto usarlo en los combates de prácticas. Sí, pero no puedo cambiar nada que no sea mi propia apariencia, protestó ella. Sé que puedo hacer más. Os he visto a los demás. La mayoría lo teníamos limitado al principio, dijo Shallan, y señaló con la cabeza a Batá, que caminaba junto a los crípticos. La primera vez que lo vi a él tejiendo luz, no se creía que de verdad lo hubiera hecho, y aún parece sorprenderse cada vez que lo hace. He probado a su manera, dijo Berila poniendo una mueca. Se comporta como la persona que intenta ser, y entonces el tejido de luz toma el control. Si quiere crear la ilusión de una roca grande, dice que piensa como una roca. ¿Cómo funciona eso siquiera? Dedicó a Shallan una débil sonrisa. No lo digo por quejarme, brillante. Estoy segura de que solo tengo que seguir intentándolo. Me vendría igual que vino a los demás, ¿verdad? Vendrá, te lo prometo, respondió Shallan. Yo estaba igual de frustrada que tú al principio, incapaz de controlarlo, pero puedes hacerlo, créeme. Berila asintió, anhelante. Por dentro, Velo estaba maravillada. Es una actriz buenísima. No he visto ni rastro de nada que la delate. Os juro que o esconde sus verdaderas emociones a la perfección, o nos hemos equivocado de culpable. Siento que te estás equivocando de culpable y temo. Y temo la respuesta. Esa certeza de Velo había estado creciendo y afianzándose durante el viaje. Shallan no quería aceptarlo, pero a aquellas alturas se iba haciendo difícil seguir fingiendo. Quizá deberíamos hablar otra vez con Ornamento, pensó radiante. Creo que si charlamos con ella lo suficiente, al final se le escapará algo. También había intentado eso, pero Velo opinaba que habían llegado a un callejón sin salida. Si la Spren de Berila sabía de su traición, no soltaba prenda. A Shallan se le retorcían las tripas al pensar que todo aquello pudiera ser en vano. Ella quería que la espía fuese Berila,
y tenía una confirmación bastante condenatoria, ¿verdad? Bueno, pensó Velo, pongámonos en el peor caso. Supongamos que el verdadero espía es de lo más cuidadoso y hábil. Tan absurdo sería que pudiera haber descubierto, hablando con los demás, que habíamos sembrado un poquito de desinformación. Embrace es listo. Podría haber dejado caer la palabra Glory Sprem a propósito para desviar las sospechas hacia Verila. ¿Qué sentido tuvo la investigación entonces? Pensó Shallan frustrada. ¿Para qué molestarnos tanto si luego íbamos a dudar del resultado? Buen punto. Porque yo dudo de todo, dijo Velo. Es información, pero no concluyente. Estoy de acuerdo, pensó Radiante. Hemos tenido para investigar a Verila y no hemos descubierto nada. Antes de seguir adelante necesitamos pruebas irrefutables. No debemos condenar por error a alguien que podría ser inocente. Tormentas, pensó Velo. Suenas como un agente de la ley Radiante. Pero si estoy reforzando tu postura. Ya. Pero perjudicas mi causa cuando te pones tan estirada. ¿No podrías relajarte de vez en cuando? Shallan se llevó las manos a la cabeza, sintiéndose agitada. Recordaba una época, no tan lejana, en la que sus personalidades no mantenían discusiones dentro de su cabeza. Se mantenían aisladas a grandes rasgos y cambiaban sin darse cuenta. ¿Era más sano que trabajaran juntas aunque discutieran? ¿O más peligroso, dado el conflicto les resultaba tan difícil? En todo caso, ese día estaba cansándose de tanto forcejear. Así que a regañadientes, Velo tomó el control, y de momento se quedó cerca de Verila, intentando pillarla en una mentira. Por desgracia, al poco tiempo llegó Adolin dando zancadas, como un sabueso hacha buscando algo que cazar. Pero hasta Velo tenía que admitir que como aquel pelo ondulante y aquella actitud resolutiva, Adolin tenía algo que la hacía sentirse mejor. Y ya te está empezando a gustar, ¿verdad, Velo? Y uno que creía que te gustaba Caladín. Traidora. Hola, dijo al llegar. ¿Tienes un momento? Supongo que sí, dijo ella. Soy Velo ahora mismo, por cierto. Bueno, a lo mejor me sirve tu perspectiva sobre esto, dijo, apartándola de los demás para hablar en privado. Cuando más pienso en ello, más me da la impresión de que deberíamos cambiar la forma de dirigirnos a los honores Pren. Notum estaba convencidísimo de que no querrían hablar con nosotros más que Sil. ¿Cambiar la forma? ¿Cómo? ¿Te refieres a no darles las cartas y los regalos? No creo que acepte ninguna de las dos. Me preocupa que nos hagan dar media vuelta nada más vernos. Sería irritante, reconoció Velo. No había olvidado su verdadera misión, la de entrar en la fortaleza y localizar a Restares, líder de los hijos de honor. Incluso Radiante quería encontrar a ese hombre para descubrir qué secreto guardaba que tanto interesaba a Embrace. Encontrar al espía era importante, pero esa misión tenía preferencia. ¿Y si hay una forma mejor de hacerlo que entregar las cartas de Yasna y de mi padre? Preguntó Adolin. ¿Y si ofreciéramos a los honores Pren tanta luz tormentosa como pudieran querer, proporcionada por mi padre, con solo que enviaran a un representante de vuelta con nosotros? ¿Y si les pedimos intercambiar emisarios y prometemos construir al suyo un palacio fantástico en Shadesmar, cerca de la Puerta Jurada? Podríamos traer desde nuestro lado toneladas de roca, que aquí es valiosísima. Dijo Velo, Adolin. Son una especie entera de Spren que se comportan igual que Radiante y que nos ven como criminales. Si nos preocupa que no vayan a aceptar unas cartas y unos libros, ¿no sería peligroso ofrecerles unos regalos tan valiosos? Podrían interpretarlo como sobornos o como que estamos reconociendo nuestra culpabilidad. Puede, dijo él, y se dio unos cuantos puñetazos en la palma de la otra mano. Estoy de acuerdo con Velo, brillante señor, dijo Radiante. No sospecharía mucho de unos regalos valiosos si fuese ellos. No es un soborno lo que quieren, sino el aislamiento. Muy bien, pues, aceptó Adolin. Voy con otra idea completamente distinta. Suplicamos, como unos miserables. Nos postramos y les decimos que sin ellos estamos condenados. Si esos Spren se parecen en lo más mínimo a los corredores del viento, traen un desmadre acá afuera.
estamos condenados. Si esos Spren se parecen en lo más mínimo a los corredores del viento, a lo mejor no podrán decirnos que no. ¿Con los corredores del viento te estás refiriendo a Adolín? Digo, Adolín, a Caladín. Radiante se lo planteó. Quizá. Yo eso lo encontraría más atractivo que un soborno, supongo. Ah, ok, están regañando a mi papá. Yo no, Terciovelo, pero supongo que no soy a quien deberíamos preguntar esto, porque si te viera suplicar, deduciría que hice bien en apartarme del conflicto, porque es imposible salir victorioso. Condenación, dijo Adolín. Eso no se me había ocurrido. Déjame pensarlo un poco, pidió Radiante. Vuelvo a ser Radiante, por cierto. Adolín asintió. Es un reto difícil, Adolín, dijo Radiante al cabo de un rato. Y coincido con tus preocupaciones. Tenemos una única oportunidad de presentarnos de un modo adecuado a los honores Pren. Son un grupo hostil, o de hecho algo peor, un grupo que se ha ido seleccionando a sí mismo hasta la hostilidad. Podemos suponer que los Spren más dispuestos a escuchar nuestros argumentos ya se han unido a los caballeros radiantes. Tu táctica de mostrarte débil y suplicar ayuda es una idea prometedora. Me pregunto, sin embargo, si apelar a la parte racional de los honores Pren podría ser un plan mejor. Pero que los honores Pren insistan en rechazar a toda la humanidad es una reacción emocional, ¿no? Preguntó Adolín. Les hicieron daño en el pasado. Tienen miedo de ese dolor. A eso podríamos llamarlo racional. Si toda su especie hubiese sido prácticamente aniquilada por confraternizar con los humanos, la lógica no te llevaría a recelar de entrar de nuevo en esta confraternización. Pero, ¿qué pasará con ellos si Odium gana? Preguntó Adolín. Odia a Honor. Bueno, supongo que lo odia todo. Va con el nombre. En todo caso, ¿qué harían? ¿Pasar el resto de su existencia metidos dentro de su pequeño refugio? ¿Inclinarse ante él en algún momento del futuro? ¿Decidirse a luchar solo cuando todos los demás estamos ya muertos o subyugados? Radiante sonrió. Noto tu determinación, brillante señor. Esa pasión es admirable. Las cosas que me has dicho podrían ser buenos argumentos que ofrecer a los honores Pren. Son los que hace mi padre en su carta, respondió Adolín, y vienen a ser los que les dijo Sil antes de abandonarlos e irse a buscar a Caladín. No puedo evitar pensar que los argumentos que plantea mi padre y Yasná son para los que los honores Pren estarán preparados, los que se esperan. Pareció quedarse ensoñando y luego miró atrás. Radiante, frunció el ceño, intentando descubrir qué era lo que buscaba. La fila de personas, a su risadio que llevaba a la ojo muerta a lomos, las relucientes colinas de obsidiana cubiertas de plantas cristalinas. ¿Se te ha ocurrido algo? Preguntó Radiante. Más o menos, dijo Adolín. Comprendido que estarán preparados para cualquier cosa que podamos llevarles. O sea, esas criaturas llevan viviendo miles de años y han pasado todo este tiempo enfadadas con nosotros. No se me ocurre ningún argumento que no se hayan planteado ya. Dudo que a mi padre o incluso a Yasná pudiera ocurrírsele. Una suposición razonable, aceptó Radiante, asintiendo mientras caminaban. Pero si ya anticipan todos los argumentos, quizá la única esperanza que nos quede sea la habilidad de quien los presente. La brillante Yasná puede ser bastante persuasiva. Teniendo eso en cuenta, propongo que sigamos adelante con el plan de ofrecerle las cartas. O también podríamos sorprender a los honores Pren. ¿Cómo? Preguntó Radiante. Acabas de señalar que han tenido miles de años para considerar esos argumentos. Adolín negó con la cabeza, todavía con la expresión distante. Escucha, dijo al cabo de un momento. ¿Podría hablar con Shallan? Shallan está agotada ahora mismo, respondió Radiante. Me pide que lleve yo esta conversación. ¿Por qué lo pides? Es solo que estoy más cómodo con ella, Radiante. Adolín la miró. ¿Le pasa algo a Shallan? Creía que todo iba mejor durante la travesía en barco, pero estas últimas semanas, no sé, la noto distinta, rara. Se ha dado cuenta, pensó Shallan, presa del pánico. Se ha dado cuenta, pensó Vela con alivio. Estos últimos días ha estado retrayéndose cada vez más, dijo Radiante. Afirma estar cansada, pero está pasando algo con nosotras. Puedo intentar hacer que emerja. Por favor.
Radiante lo intentó de verdad, pero al final hizo una mueca. Lo siento, Shallan está cansada. Puede que asustada, a lo mejor Velo puede explicarlo. Pues, ¿puedo hablar con ella? Ya estás haciéndolo, dijo Velo y suspiró. Adolin escucha. Lo que pasa es muy complicado. Tiene mucho que ver con el pasado de Shallan y con el dolor que sintió de niña. Un dolor que yo fui creada con el objeto concreto de ayudarla a superar. Puedo ayudar, puedo entenderlo. Yo apenas lo entiendo, Adolin, dijo Velo, y eso que vivo en su cabeza. Respiró hondo y se obligó a ver a ese hombre como lo veía Shallan. Ella amaba a Adolin, había elegido a Adolin. Lo menos que podía hacer Velo era intentar explicárselo. Muy bien, dijo. Supón que eres ella y que experimentaste algunas cosas tan traumáticas que no quieres creer que te ocurrieron a ti, así que finges que le ocurrieron a otra persona, a alguien distinto. ¿Esa eres tú? Preguntó Adolin. No exactamente, respondió Velo. Es difícil ponerle palabras. Radiante y yo somos mecanismos de afrontamiento, que en su mayor parte funciona, pero ahora ha empezado a manifestarse algo más profundo. Shallan teme que la persona que ves en ella sea una mentira, que la persona a la que amas sea una mentira, y no eres solo tú. Patrón, Dalinar, Jasnah, Navani, teme que ninguno de ellos conozca a la Shallan real. Debido a las cosas que le ocurrieron, y sobre todo debido a algunas cosas que se vio obligada a hacer, empieza a pensar que Shallan es la de mentira, la identidad falsa, que existe un monstruo muy al fondo de ella, que es su yo real. Teme que sea inevitable que la verdad acabe saliendo a la luz, y que todo el mundo la abandone cuando eso ocurra. Adolina sintió, con la frente arrugada. Podría haberme dicho eso, ¿no? No. Y de hecho, al decir aquella cosa, Velo había hecho que Shallan se retrajera hecha un pequeño ovillo de miedo, justo al lado de Sinforma. No puedes decir cosas que ella no, afirmó Adolin, y por eso te necesitamos, ¿verdad? Sí. Creo que empiezo a entenderlo un poco. La miró a los ojos. Gracias, Velo, de verdad. Encontraré una forma de ayudar, lo prometo. Vaya. Velo se lo creía. Qué interesante. Me equivocaba sobre ti, dijo. Si te sirve de algo, me alegro de haber perdido la votación. Si ella está escuchando, dijo él, asegúrate de que sepa que me da igual lo que hiciera, y dile que sé que es lo bastante fuerte para enfrentarse a esto sola, pero debe saber que ya no tiene por qué. Enfrentarse sola, quiero decir. Oh, qué bonito. Nunca estaré sola, susurró una parte de ella. Tenía a Patrón, incluso en los días oscuros de nuestra infancia lo teníamos a él, aunque no lo recordáramos. Que creo que no es Patrón, pero bueno. Por tanto, Adolin se equivocaba, pero a la vez también estaba en lo cierto. No tenía por qué hacer aquello solas. Ojalá pudiera convencer a Shallan de eso. Capítulo 33. Comprender. Debemos suponer que Odium se ha dado cuenta de ese hecho y en consecuencia persigue un único y terrible objetivo: destruir. Por astillamiento o dejando impotentes de alguna manera a todas las esquilas salvo él mismo. Había más de una manera de proteger. Kaladin siempre lo había sabido, pero no lo había sentido. Sentir y saber parecían ser lo mismo para su padre, pero no para Kaladin. Escuchar descripciones de libros nunca había sido suficiente para él. Tenía que experimentar las cosas para comprenderlas. Se lanzó de todo corazón a su nuevo desafío, buscar la forma de ayudar a Noril y los demás pacientes del manicomio. Siguiendo la recomendación y posterior insistencia de su padre, Kaladin empezó despacio, limitando sus esfuerzos iniciales a personas que compartían unos síntomas similares: fatiga de batalla, pesadillas, melancolía persistente, tendencias suicidas. Lirin tenía razón, por supuesto. Kaladin se había quejado de que los fervorosos estaban ocupándose de todos los desórdenes mentales del mismo modo, así que no podía entrar como un vendaval y tratar a todas las personas del manicomio entero a la vez. Antes tenía que demostrar que podía cambiar las cosas para esos pocos. Aún no sabía cómo lograba su padre equilibrar el trabajo y la emoción.
Lirín parecía preocuparse de verdad por sus pacientes, pero también podía anular esa actitud, dejar de pensar en aquellos a quienes no podía ayudar, como las otras docenas de personas atrapadas en la oscuridad del manicomio, encerrados lejos del sol, gimiendo para sí mismos, o, en el caso extremo de una mujer, escribiendo galimatías por toda la habitación con sus propias heces. Excusado temporalmente de atender a pacientes ordinarios, Caladín localizó a 6 hombres del manicomio que compartían síntomas. Los sacó de allí y los puso a trabajar en apoyarse unos a otros. Desarrolló un plan y les enseñó cómo compartir sus vivencias de manera que los ayudaran. Ese día estaban sentados en la terraza de fuera de su clínica. Se calentaban bebiendo tazas de té y hablaban de sus vidas, de las personas a las que habían perdido, de la oscuridad. Y sí que ayudaba. No necesitaban a un cirujano o a un fervoroso que dirigiera la conversación. Podían hacerlo ellos mismos. 2 de los 6 pasaban casi todo el tiempo en silencio, pero incluso ellos daban algún gruñido de sentimiento cuando los demás hablaban de sus problemas. Es asombroso, dijo la madre de Caladín, que tomaba notas a un lado, de pie junto a él. ¿Cómo lo supiste? La documentación previa indicaba que se contagiarían la melancolía unos a otros, llevándose entre ellos a un comportamiento destructivo. Pero estos están teniendo la experiencia opuesta. El pelotón es más fuerte que el individuo, dijo Caladín. Solo es necesario apuntarlos en la dirección correcta, hacer que levanten el puente juntos. Su madre frunció el ceño y alzó la mirada hacia él. Esas historias de los fervorosos sobre que los pacientes se contagian el desespero de otros, dijo Caladín, deben de proteger de internos situados muy juntos en los manicomios, en los lugares oscuros donde su pesadumbre puede desbocarse. Sí, allí sí que me los imagino empujándose unos a otros hacia la muerte. A veces le sucede a los esclavos. Es una situación desesperada. Es fácil que se convenzan unos a otros de rendirse. Su madre le apoyó la mano en el brazo y Caladín vio tal tristeza en su rostro que tuvo que apartar la mirada. No le gustaba hablar con ella de su pasado, de los años entre él entonces y él ahora. En esos años, Escina había perdido a su cariñoso hijo Cal. Ese niño estaba muerto, enterrado mucho tiempo atrás en Krem. Por lo menos, cuando Caladín volvió a encontrarla, ya se había convertido en el hombre que era, roto, pero vuelto a forjar en su mayoría como radiante. Su madre no tenía por qué saber sobre aquellos meses, los más oscuros de todos. No le proporcionaría más que dolor. En todo caso, dijo Caladín señalando con la cabeza hacia el grupo de hombres, después de hablar con Oril, empecé a sospechar que esto les vendría bien. Poder hablar con otros de tu dolor cambia algo. Es bueno estar con gente que de verdad lo entienda. Comprendo, respondió su madre, y tu padre lo comprende. Caladín se alegró de que pensara eso. Por muy equivocada que estuviera, sus padres eran comprensivos, pero no lo comprendían, y era mejor así. Para los hombres que charlaban juntos en voz baja, el cambio estaba en haber recuperado la luz del sol, en que lo recordaran que la oscuridad de verdad pasaba. Pero quizá el cambio más importante de todo residía en que no solo sabían que no estaban solos, sino que también lo sentían. En ser conscientes de que, por muy aislados que creyeran estar, por muy a menudo que sus cerebros le dijeran cosas terribles, de verdad había otras personas que lo comprendían. No lo resolvería todo, pero era un principio.